Hola chicas, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más, una nueva semana para seguir estudiando y aprendiendo acerca de ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Que está a lo largo de la historia. Y estamos estudiando la Biblia en realidad, hemos hablado del libro de Génesis, hemos hablado del libro de Éxodo y hoy vamos a pasar al tercer libro que es el libro de Levítico. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre Levítico? Tal vez sí, tal vez no. Pero sé que muchas de las personas que empiezan a leer la Biblia cuando llegan a Levítico es como que no sé si continuar porque les parece un poco difícil de entender, ¿no? Sin embargo, déjame decirte que el libro de Levítico es donde encontramos instrucciones precisas de parte de Dios para poder entender un poco mejor su punto de vista acerca de lo que es la santidad, pero también acerca de lo que es el pecado del hombre. Y ¿sabes qué? Me encanta este libro porque Dios lo que está poniendo delante nuestro, delante de su pueblo en ese tiempo y delante nuestro hoy, eran instrucciones realmente para que pudiéramos acercarnos y pudiéramos tener una relación en forma adecuada con un Dios santo. ¿Ok? Ahora, esto habla de un Dios que verdaderamente nos ama, porque a pesar de nosotras mismas, a pesar de que muchas veces le fallamos, Él sigue insistiendo una y otra vez en tener una relación cercana, personal y significativa con nosotras, ¿verdad? Él quiere que le conozcamos, que aprendamos a caminar con Él tomadas de su mano. Tú debes recordar que la semana pasada hablamos sobre el propósito por el cual Dios nos creó. Dice que nos creó por medio de Él, para Él, para que vivamos para Él. Vamos a recordar lo que decía Romanos 11:36. Dice, ciertamente todas las cosas son de Él, y por Él, y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dios nos creó definitivamente para que podamos relacionarnos con Él y para que disfrutemos de los beneficios de esa relación. ¿Sabes? Aunque no lo creas, hay muchas personas que tienen temor de acercarse a Dios, tienen miedo de acercarse a Dios, porque de pronto lo ven como una figura de un Dios que es castigador, ¿no? Que está esperando encontrar el mínimo detalle de falla para caerle encima con el garrote, ¿no? Y probablemente estas ideas provienen de algunos comentarios o creencias que hemos escuchado desde que éramos niñas, o de repente también pueden venir de esa transferencia que podemos hacer algunas en cuanto a mirar las características de nuestro padre biológico y transferirlas a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto si tu papá ha sido una persona que ha sido un poco grosera, maltratadora, ¿verdad? Que ha estado, digamos que ha sido de alguna manera, ha estado pendiente de castigarte permanentemente. Entonces uno al mirar a Dios como padre dice, de pronto se parece, ¿no? Se parece a ese papá biológico que yo tengo. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que Dios es un Dios diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es un Padre perfecto. Es un Padre perfecto. Y es un Dios sin igual. Y su interés en relacionarse con nosotras es tan grande que, ¿sabes qué? Que ha provisto los medios, la forma para poder hacerlo de una manera correcta. Déjame decirte que debido a que el pueblo de Israel pecaba constantemente, una y otra vez, se arrepentía, volvía a pecar, se acercaba a Dios, y eso pasaba en forma frecuente, entonces lo que hacía Dios era extenderles una y otra vez su misericordia, dándoles oportunidades para que pudieran nuevamente acercarse a Él, reconciliarse con Él, ¿verdad? Y una de esas formas que Dios estableció fue a través de las ofrendas. Habían ofrendas que Él mismo dio las indicaciones de cómo debían ofrecerse. Eran 5 en realidad, que las vas a encontrar ahí en el libro de Levítico. Una es la ofrenda de la culpa, la ofrenda del pecado, la ofrenda de paz, la ofrenda del grano y la ofrenda de holocausto. Y tú dirás, ¿qué significa todas esas ofrendas, verdad? Pero quiero que por un momento te traslades con tu imaginación al contexto en el que Dios las puso en el tiempo de los israelitas, para que puedas comprender un poco el significado de cada una de ellas. De hecho, que esta reunión en la que estamos hoy, en la que estamos conversando acerca del Dios maravilloso, del Dios poderoso, no es para centrarnos en cada ofrenda, sino en lo que está detrás de esas ofrendas, ¿ok? Por ejemplo, si un israelita robaba una oveja a su vecino y luego se la devolvía al dueño, pero tenía todavía un sentimiento allí, pensamientos de culpa, o lo que hacía era ofrecer realmente una ofrenda de culpa porque lo que estaba buscando era el perdón de Dios.
Pero si es que a pesar de eso todavía se sentía incómodo porque se daba cuenta de que tenía su condición de pecador frente a Dios, ofrecía la ofrenda de pecado. Si quería restablecer su relación con Dios, su comunión con Dios, ofrecía la ofrenda de paz. Si tenía razones múltiples para agradecer a Dios por sus bendiciones, por la forma en que Dios estaba cerca de ellos, entonces ofrecían la ofrenda de grano. Y si el propósito de ellos era dedicar su vida, entregarle su vida a Dios, ¿verdad? Ofrecerse completamente a Dios, ofrecían la ofrenda de holocausto. Porque con esa ofrenda, lo que estaban diciendo de alguna manera era: todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, Dios. Esas eran las ofrendas que Dios había, digamos, diseñado de alguna manera para que el pueblo de Israel pudiera acercarse a Él en forma correcta, ¿verdad? Pudiera tener una relación correcta con Él, agradeciendo, pidiendo perdón, reconociendo su situación pecaminosa frente a Él, ofreciendo su vida. Ahora, hay algo que te quiero comentar. De estas 5 ofrendas, 2 eran obligatorias, la del pecado y la de la culpa. Y la de la paz, la del grano y la del holocausto eran voluntarias. Y tú te preguntarás, ¿y por qué esa diferencia, verdad? Bueno, porque la ofrenda de la culpa y el pecado debían realmente ser obligatorias, porque al acercarse a Dios, siendo un Dios santo, no podían hacerlo teniendo esa conciencia de pecado en su corazón, sin haber confesado y sin haber pedido perdón a Dios. Entonces, no podían acercarse porque el pecado estaba creando una brecha entre Dios y ellos, ¿verdad? Y lo que hacían estas ofrendas era enseñarle al pueblo a no acercarse a un Dios santo de cualquier manera. Y no solo eso, sino que esas ofrendas también simbolizaban un medio para que se restaurara y se restableciera esa relación con Dios. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes presentaban las ofrendas? Los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes tenían que presentar constantemente ofrendas de pecado, pero no solamente por el pueblo, sino también por sí mismos, porque siendo sacerdotes estaban en la misma condición o naturaleza que tendía al pecado, ¿verdad? Entonces, quiero que leamos juntas el pasaje de Levítico 16, 11 al 16, que dice lo siguiente. Luego Aarón, que era el sumo sacerdote que Dios había designado, dijo: luego Aarón hará traer el becerro para su expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Y luego degollará el becerro para su propia expiación. A continuación, degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo, por causa de todas las impurezas, de las rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Ojo con esto. Habla claramente que esa ofrenda que era por el pecado la tenía que ofrecer primeramente por sí mismo, por sus familiares, y luego otra ofrenda que era por el pueblo. ¿Ok? Vamos a analizar allí algunos pocos detalles. Dice entonces que el sacerdote que ofrecía esa ofrenda por el pueblo primero tenía que tener una reconciliación con Dios. Y la palabra reconciliación significa cubrir, ¿ok? Esto quiere decir que cuando ellos sacrificaban el animal, la sangre era derramada, ¿verdad? Esa sangre cubría el lugar donde se ponía el animal para sacrificarlo, se llamaba el propiciatorio. Entonces, esa sangre cubría ese lugar donde se realizaba el sacrificio y era un símbolo que por medio de esa sangre los pecados de él, de su familia y del pueblo eran cubiertos. ¿Te das cuenta? Había perdón de Dios porque Dios estaba cubriendo esos pecados. ¿Ok? Ahora, ese lugar donde se ponía el sacrificio, que se llama en la Biblia el propiciatorio, ¿sabes qué significa? Significa el lugar de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque a través de esa ofrenda Dios extendía su misericordia hacia el pueblo. Extendía su misericordia perdonando una y otra vez sus ofensas. Primero hacia él y probablemente hacia otros también. ¿Te das cuenta? Ese es Dios. Porque estaba proveyendo a su pueblo esa forma de restaurar la relación con él. Y en verdad, cuando los sacerdotes ofrecían estos sacrificios, Dios perdonaba las rebeliones y los pecados del pueblo. Dios los perdonaba por haberse alejado de él y haber ido tras otros ídolos, ¿no?
Dios los perdonaba cada vez que ellos decidían desobedecer a Dios voluntaria e intencionalmente. Dios los perdonaba cada vez que ellos decidían sencillamente no tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Los perdonaba cuando ellos decidían hacer lo que querían. ¿Sabes? Los pecados de todos eran cubiertos por la sangre de los animales. Y el Señor los perdonaba completamente. Esos sacrificios tenían que hacerse todos los años. Y a pesar de que el pueblo escogido por Dios falló al Señor una y otra vez, ¿sabes qué? Dios seguía extendiendo su misericordia, su amor incondicional por su pueblo, y seguía dándoles esa oportunidad a través de la ofrenda de restaurar esa relación con Dios. Por supuesto, esto era un acto totalmente simbólico, pero lo que Dios estaba mirando verdaderamente era la condición del corazón de ellos, porque ellos pedían realmente poder tener ese tipo de ofrenda a Dios, reconociendo sus culpas, reconociendo sus pecados. Y Dios extendía su misericordia y los perdonaba, los perdonaba. Y las buenas noticias para nosotras hoy es que Dios no ha cambiado. Él sigue amando a cada uno en forma incondicional y desea extender su misericordia a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios sigue anhelando que podamos tener una relación con Él. Ahora, como yo te decía, ¿por qué la ofrenda de la culpa y del pecado eran obligatorias? Porque definitivamente el pecado es lo que separa al ser humano de Dios, siendo un Dios santo. Y lo mismo pasa hoy con nosotras. ¿Por qué? Porque tal vez queremos acercarnos a Dios. Lo hacemos a través de algunas costumbres, algunos ritos que hemos aprendido. Lo hacemos de repente con la intención hacemos buenas obras con la intención de agradar a Dios y acercarnos a Él. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que el pecado sigue alojado en nuestros corazones. Es decir, puedes hacer cosas para Dios, pero realmente, en el fondo, uno sigue haciendo las cosas de espaldas a Él. ¿Entiendes? Es como que tú tienes un hijo o una hija y entonces él te sirve un desayuno en la cama, tu hijito te lleva el desayuno a la cama, pero te sigue engañando. Cuando tú le dices, dime la verdad sobre qué pasó acá, y tú te das cuenta que te están mintiendo. Pero, sin embargo, te lleva el desayuno a la cama. Sin embargo, te dice, mamá, yo puedo ir a hacer compras, por si acaso. Entonces, ¿te das cuenta de lo que te quiero decir? O sea, el esfuerzo nuestro por acercarnos a Dios con buenas intenciones no cambia en lo absoluto lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Y lo que Dios veía cuando ellos presentaban ofrenda era el arrepentimiento que había en su corazón. Por eso los perdonaba y por eso se daba la reconciliación con Él. ¿Sí? Ahora, aunque Dios te ama de una manera inimaginable, incomparable e incondicional, no olvides que Dios es un Dios santo. Lo que significa es que Él no puede admitir ni pasar por alto el pecado de nadie, ni el tuyo, ni el mío, y de nadie. Quiero que veamos juntas Isaías 59, 1, 2, que dice lo siguiente. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. O sea, Dios está listo para salvar, listo para oír. Pero, dice, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. ¿Te das cuenta? Es el pecado el que crea esa brecha. Por eso es que los israelitas lo primero que tenían que hacer era, primero, admitir sus pecados contra Dios y luego ofrecer el sacrificio o ese animal que ponían como sacrificio, como ofrenda por el pago de sus pecados, con la intención de recibir perdón de Dios y de reconciliarse con Él. ¿Y sabes qué? Dios espera que hagamos lo mismo hoy, tú y yo, que hagamos lo mismo. Primero, que nos arrepintamos de haber vivido en desobediencia a Él. Quiere que abandonemos a otros dioses con minúscula, por supuesto, tal como lo vimos la semana pasada. Dioses que son de pronto sutiles, ¿verdad? Puede ser tu esposo, tu hijo, tu novio, puede ser tu trabajo, tu amor al dinero o el desear tener más cosas en tu vida. Si eso es el centro de tu corazón, si eso es tu móvil en la vida,
Probablemente estamos hablando de que tienes un ídolo, ¿verdad? Pero además, Dios está esperando que nosotros podamos arrepentirnos de no tomarlo en cuenta en nuestras vidas. Porque de pronto tú puedes decir, soy una buena persona, yo realmente no le hago mal a nadie. Pero Dios no está en tus decisiones, no está considerado en tus planes. ¿Te das cuenta? Finalmente vives para ti misma y no vives para Dios. Ahora, quiero que veamos un pasaje donde habla justamente de esa necesidad de arrepentirnos. Hechos 3, 18 y 19 dice, Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer en la cruz, por supuesto. Por lo tanto, dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Habla claramente aquí que estos pecados, para ser perdonados, tiene que haber un arrepentimiento previo y un deseo profundo de volver a Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la premisa. Cristo fue el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, que vino a la tierra, que entregó su vida como ofrenda, como el pago por nuestros pecados. Esa ofrenda de pecado era simplemente una prefigura, era un símbolo de lo que vendría después como para hacer el sacrificio perfecto. Y estoy hablando de Cristo muriendo a favor tuyo, a favor mío, poniendo su vida en lugar nuestra como pago por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue el supremo y perfecto sacrificio ante los ojos de Dios. Y sabes, por medio de su sangre derramada en la cruz, podemos obtener perdón de pecados y somos reconciliadas con Dios. Pero lo que Dios espera es que reconozcamos y admitamos nuestras faltas, nuestros pecados delante de Él. ¿Te das cuenta que es el mismo símbolo? Era la sangre de Cristo, era necesario la sangre de Cristo derramada en la cruz, porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Entonces, Cristo es el Cordero perfecto, inocente, que puso su vida a favor nuestro. Veamos 2 Corintios 5, 18, 19 y 21. Dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios toma la iniciativa porque Él quiere tener una relación con nosotras. Y dice que Dios nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Cristo fue el medio por el cual Dios nos reconcilia con Él. Sigamos leyendo. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ese es el propósito por el cual Dios envió a Cristo. Quiero que lo entiendas. Quiero que mires el fondo del corazón de Dios. Amor incondicional y misericordia extendida para ti, para mí, para toda la humanidad. Dios tomó la iniciativa, envió a su Hijo para reconciliarnos con Él por el único medio que puede ser posible, Cristo. Su sangre fue el precio. Su sangre fue el precio por tus pecados y por los míos. ¿Te das cuenta? Por eso es que podemos vivir para Él, en gratitud a lo que Él ya hizo a favor nuestro. Por eso es que Dios nos pide que realmente tengamos la oportunidad de acercarnos y arrepentirnos, porque Él quiere restaurar esa relación que anhela tener con nosotras. Sabes que la muerte de Cristo fue el supremo sacrificio de Dios para traernos de vuelta a Él, para reconciliarnos con Él, para perdonarnos. ¿Y sabes para qué? Para no tomar nunca más en cuenta nuestros pecados. ¿Sabes qué? Sin importar el tipo de vida que hayas tenido, sin importar cuánto hayas ofendido a Dios, cuánto hayas lastimado a otras personas, sin importar cuánto hayas querido vivir a tu manera, déjame decirte que Dios está allí para perdonarte y para cubrir tus pecados para siempre a través de la sangre de Cristo. Cristo ya lo hizo todo a nuestro favor. No hay nada que tengamos que hacer excepto creer, porque lo que necesitamos es fe para darnos cuenta
de que realmente lo que hizo Cristo fue suficiente a los ojos de Dios. Hebreos 8:12 dice: seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Y este es el Dios maravilloso que describe la Biblia. El Dios que es justo y por eso tuvo que enviar a Cristo para que muriera por nuestro lugar, porque no podía pasar por alto nuestro pecado. Pero también es el Dios que tiene un corazón misericordioso y lleno de amor, que perdona para siempre y no se vuelve a acordar de ellos. Yo quiero que tú tengas esto en mente y que no permitas por ninguna razón de que hayan sentimientos de culpa, pensamientos en tu mente que te estén realmente atormentando de cosas que tú ya has hecho, que tú ya le pediste perdón a Dios y que debes tener la seguridad de que Dios ya te perdonó, porque eso es lo que dice su palabra. Créele a Dios, créele a Dios. Nosotros no necesitamos presentar una ofrenda de culpa, ¿sabes por qué? Porque Cristo ya lo hizo. Y lo que Dios está esperando es que tú le creas, que cuando tú vienes y de verdad confiesas tus pecados con todo tu corazón y te arrepientes de verdad, Dios te perdona absolutamente y para siempre. No se vuelve a acordar de ellos, nunca más. Si Dios te dice que te perdonó, es verdad. Si Dios te dice que nunca más se vuelve a acordar de tus pecados, es verdad. Créele. Sabes que Dios siempre toma la iniciativa, siempre, para que podamos disfrutar de esa relación con Él mientras estemos aquí en la tierra. Y esta relación continuará con Dios por la eternidad. Qué precioso, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo más precioso de esto? Es que el sacrificio de Cristo fue suficiente y fue perfecto. Es decir, no hace falta hacer nada más. Eso es lo que dice Hebreos 7, 26, 27. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. ¿Cómo era? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes terrenales, ¿no? Que diariamente tenían que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Una sola vez y para siempre. No hay nada más que tengamos que hacer tú, ni yo, ni ninguna otra persona, excepto creer y haber acercado a Dios con un verdadero arrepentimiento. Por medio de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Y no solo los pecados que hemos cometido ayer, los que cometemos hoy, sino también aquellos futuros, los que podamos cometer más adelante. Dios quiere tener una relación contigo. Solo espera que vengas a Él tal como estás y que le digas: Señor, me arrepiento de haber estado viviendo a mi manera sin tomarte en cuenta. Me arrepiento de haberte fallado tantas veces. Quiero tener una relación contigo. Gracias por Cristo que ya hizo todo a mi favor. Eso es todo lo que Dios espera que hagas. Si tú quieres tomar una decisión personal con Él, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor y Dios, gracias, muchas gracias, porque tú siempre te has interesado en tener una relación con nosotros, tu creación. Gracias porque tú diseñaste esas ofrendas que permitían que el pueblo de Israel se diera cuenta cómo debían aproximarse a un Dios que es santo y 3 veces santo. Tú les enseñaste que el pecado era lo que realmente estaba separándolos de ti. Y por eso necesitaban ofrecer esas ofrendas para recibir el perdón de pecados y restaurar su relación contigo. Gracias porque ya no es necesario hacer ninguna ofrenda hoy, porque Cristo ya lo hizo todo a favor nuestro en la cruz. Gracias por su muerte y gracias por la sangre que Él derramó en la cruz por nosotras, porque esa sangre perdona todos nuestros pecados. Y gracias porque tú nunca más te vuelves a acordar de ellos, Señor. Gracias por la misericordia que nos extiendes cada día, por ese amor incondicional que tienes para con nosotras. Gracias, Señor, porque Cristo todo lo hizo a favor nuestro. Venimos a ti, Señor, porque queremos restaurar esta relación contigo. Queremos pedirte que tú nos limpies y que nos permitas, Señor, estar cerca de ti y agradarte en una nueva vida con Cristo. Porque te lo pedimos, Señor, en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bien, seguimos en esta serie preciosa, descubriendo al Dios Todopoderoso. Y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver un tema más que se titula Llamados a ser como Él. Recuerda que estos mensajes están también en Spotify, los puedes encontrar en audio, ¿verdad? Como Entre Nosotras ACM. Cualquier novedad del ministerio Entre Nosotras, de esta comunidad de mujeres que somos, puedes encontrarlos en Facebook o en Instagram. Si tienes necesidad de recibir algún tipo de palabra de aliento, de consejo, si quieres tener un grupo pequeño de mujeres, pues no dudes en escribirnos al WhatsApp que aparece en estos momentos en pantalla o a través de las redes también, sea en Facebook o en Instagram, ¿ok? Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.